Shalom, shalom, querida familia, querida mispajá, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yahshua, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, me da mucha alegría, como siempre, saludarles a toda la familia, ¿verdad? A todos mis Ajim Ajayot, esperando que se encuentren bien, ¿verdad? En el lugar donde se encuentren, en el país donde habiten, hasta allá que nuestro Padre me los llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con este segundo audio del tema que les estoy compartiendo, ¿verdad? El tema, estamos hablando de lo que es el calendario hebreo, calendario lunisolar, que es el calendario a luz de las escrituras, ¿verdad? Que es el calendario a luz de Torah, ¿vale? Bueno, vamos a pedirle permiso a nuestro Padre, ¿verdad? Para continuar con este tema tan interesante, tan importante que todos ustedes, ¿verdad? Lo conozcan, eh, para que entiendan muchas cosas, hermanitos y hermanitas. Conociendo el calendario, el verdadero calendario a luz de las escrituras, ustedes van a entender muchas cosas, muchos misterios, ¿verdad? Se les van a revelar eh, muchas cosas, ¿verdad? Que tenían ahí ustedes muchas inquietudes, dudas, ¿verdad? Y que con este tema ustedes las van a aclarar, ¿sale? Vamos a pedirle entonces permiso a nuestro Padre para iniciar con este que viene siendo el segundo audio. Baruch atah Yahweh Elokeinu melech haolam, asher ba'ar banu mikol, Jamim benatán, lanu el Torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah. Bendito eres Yahweh, nuestro Elohim, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogiste entre todos los pueblos de la tierra para darnos tu Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. ¿Ok? Vamos entonces a continuar. Miren, en el audio anterior eh, estábamos leyendo lo que es el libro de Shemot, llamado Éxodo, en el capítulo 16. Estábamos leyendo, ¿verdad? Muy importante eh, toda esta información. Miren, yo les comentaba ayer también, y lo voy así a repasar porque es bien importante que ustedes lo tengan bien dominado. O sea, lo entiendan perfectamente, pues. Miren, en Berechit, capítulo 2 verso 2, ¿verdad? Nuestro Padre dice, ¿verdad? Que terminó toda su obra el séptimo día y reposó el séptimo día. Ya lo explicábamos ayer. Yo espero, ¿verdad? En el nombre de Yahshua, que, que quede claro la verdad. Porque es muy importante, ¿verdad? Que se entienda este verso del capítulo 2 verso 2 del libro de Berechit, mal llamado Éxodo. Perdón, mal llamado Génesis. Entonces, mire, ¿qué pasa? Acuérdense, siempre nuestro Padre tiene un día de preparación. Es muy importante conocer qué es un día de preparación. Mire, por ejemplo, cuando recibimos nosotros las moed solemnes de nuestro Padre, las moed, por ejemplo, el regocijo, ¿no? El día de reposo, pues. El que le llaman allá en Israel el Shabbat. Vamos a dar el ejemplo ese del Shabbat, a como lo celebran ellos, no los sábados, para que me entiendan. Miren, el Shabbat, por ejemplo, ¿cuándo lo reciben? Allá en Israel. Lo reciben el viernes a las 6 de la tarde, ¿sale? Y lo entregan el sábado a las 6 de la tarde, ¿sale? Pero, es decir, el viernes a las 6 de la tarde, ustedes no esperan que sea a las 6 de la tarde para empezar a hacer la comida, para empezar a preparar todo, para recibir el Shabbat, ¿verdad? No, el Shabbat lo tienen que preparar un día antes. Es decir, desde el viernes, desde el jueves en la tarde, ¿verdad? Ustedes ya van preparando, van consiguiendo, ¿verdad? Lo que son los panes, todo lo que se pone en la mesa, lo que son las nerot,
las luminarias, mal llamadas velas, no se deben de poner velas, ¿sale? En el día de reposo. Entonces, se prepara la comida un día antes, ¿verdad? Porque entrando el viernes a las 6 de la tarde, ya no se debe ya no se debe lo ideal es eso, que ya no se deba de preparar comida, ¿no? Sin embargo, hay excepciones, ¿no? Bueno, ya no se deba preparar comida, ya no se deba, porque al preparar comida tenemos que hacer alguna actividad, ¿verdad? De siervo. Por ejemplo, ir a traer leña. ¿Vale? Entonces, ir a traer leña, pues ya es una actividad de siervo. Y eso ya no lo debemos de hacer en el día de reposo, en el Shabbat, pues. Por eso tenemos un día antes, hay que prepararnos un día antes, ¿verdad? Para traer esa leña, ¿verdad? Ya ahorita en la actualidad no, pues ya ahorita en la actualidad tenemos la estufa, tenemos el micro, ¿verdad? Que podemos calentar ahí nuestra comida en el micro y ¿verdad? Y otras tecnologías más que podemos tener para calentar. Ya no es como antes, que tenías que tener ya la leña, ¿verdad? Por eso es el día de preparación, ¿vale? Para que, para que tú, por supuesto que el día de Shabbat, sí puedes calentar la comida. Hay quienes piensan lo contrario, pero ese es un error, ese es un error. Entonces, un día antes a recibir el Shabbat, te preparas con la comida, te preparas con los panes, te preparas con el jugo, ¿verdad? El jugo de uva o, en su caso, algunos, ¿verdad? Se compran su vinito tinto, está bien, para repartirlo. Te preparas con las nerot, con las luminarias, ¿verdad? No con velas, no con velas, son únicamente la mechita, ¿verdad? Y con aceite de oliva y con eso prende la nerot, ¿sale? No se utilizan velas. Entonces, todo eso lo haces un día antes, no lo puedes hacer tú el día viernes a las 6 de la tarde porque ya estarías haciendo actividades que no te corresponden, ¿sale? Por eso se prepara un día antes, hay un día de preparación, pues, para que me entiendan. Hay un día de preparación para todas las moed solemnes, hermanitos, hermanitas. Todas tienen un día de preparación, porque hay que preparar todo antes de recibir, porque ya una vez que recibamos la moed solemne, ¿verdad? O el Shabbat, pues, a las 6 de la tarde nosotros ya tenemos que tener listo, porque hacemos la oración, ¿verdad? Para recibir, hacemos las oraciones para recibir el Shabbat. Inmediatamente nuestra cena ya tiene que estar lista, ¿verdad? Para cenar, para partir los alimentos, compartir los alimentos. Sale el pan tiene que estar listo pues, para repartirlo. El jugo de uva o el vino tinto tiene que estar listo para repartirlo, ¿verdad? Entonces, ese es un día de preparación. No me quiero meter mucho a lo que comenté ahorita de la leña, del fuego. Ese es otro tema, ¿no? Pero sí, para efectos de alimentos, sí se puede prender fuego. Lo que no se puede hacer es ir a traer leña para prender el fuego, ¿verdad? Eso no se puede hacer, porque ya ahí estás realizando tú una actividad de un siervo, ¿vale? Entonces eso no lo puedes hacer. La leña se supone que tú ya la tienes ahí, ya te preparaste con la leña. Porque si la traes la leña para prender el fuego ese día, aunque sean para los alimentos, pues quiere decir que no te preparaste, ¿vale? Y aquí es importante la preparación. Todos debemos prepararnos hasta para nuestra salvación, hermanitos, hermanitas. Todo es una preparación, ¿vale? Por eso nuestro Padre, en el inicio de la creación, que también podemos llamarle el Yom Rishon, Yom Reshit, algunos le llaman, ¿verdad? El Yom Rishon, que es el día del inicio de, de la creación. Y la creación, la palabra utilizada para la creación es Brillat. Es decir, podemos decir Yom Rishon Brillat, el día del inicio de la creación, ¿sale? Como el Rosh Hodesh, que es el inicio de mes, que es la cabeza de mes, ¿sale?
eh, Rosh Hodesh, o sea, Yom Rosh Hodesh, ¿sale? Día del inicio del mes, Yom Rosh Hodesh. Y en este caso sería Yom Rishon Brillat, ¿verdad? Que es el día del inicio de la creación. ¿Sale? Entonces es un día de preparación. Esto es importante que se entienda, hermanitos, hermanitos, para que entiendan ustedes el, las verdaderas fechas del calendario, ¿verdad? Hebreo lunisolar. Y digo hebreo porque es el calendario hebreo que llevan allá en Israel y sí coincidimos perfectamente, pero yo pudiera decir que el calendario a luz de las escrituras. Pero no, está bien, calendario hebreo, porque al final de cuentas ese calendario es para el pueblo de Israel. ¿Vale? Entonces, esto es importante que se entienda, hermanitos, hermanitos. Por eso hay un día de preparación. Por eso nuestro padre tuvo un día de planeación donde preparó toda su obra y luego ya la ejecutó en 6 días. ¿Vale? Y terminó de ejecutarla el séptimo día, porque él ya contando el día de preparación, más los 6 días que él acomodó su obra, que ejecutó su obra, pues terminó el día 7, el séptimo día, ¿sale? Y cuando reposó, el octavo día, ¿sale? Pero contándolo desde el día que él empezó a ejecutar su obra, que es el día segundo, el segundo día él empezó a acomodar su obra, ¿sale? Entonces, 6 días, ¿verdad? Él duró para acomodar su obra, pero que en realidad vino siendo el séptimo día y por lo tanto él reposó el octavo día, ¿vale? Era el séptimo día de que él empezó a acomodar su creación. Ojo, era el sexto día en que él terminó de acomodar su creación, pero era el séptimo día tomando en cuenta el día de preparación, ¿vale? Entonces él empezó el segundo día a acomodar su creación y terminó en 6 días, ¿sale? Y reposó el séptimo día, pero que vino siendo el octavo día tomando en cuenta el primer día de preparación. Esto, hermanito, hermanita, repásenlo, por favor, muchas veces, porque no es sencillo. No es sencillo, ¿eh? Parece sencillo, pero no lo es. Hay que entender muchas cosas. Entonces, por eso, por eso yo cerraba el anterior audio diciéndole, nosotros los días de reposo, nosotros los celebramos los días 8 de cada mes, el día 8, el 15, el 22 y 29. Siempre el día 8, 15, 22 y 29. ¿Sale? ¿Por qué? Por el día de preparación, que cuando inicia el mes, cuando nace la luna, es día de Rosh Hodesh, y es un día de preparación. Así como nuestro padre, cuando inició su creación, tuvo un día de Yom Rishon, el día del inicio de la creación. Yom Rishon Brillat, día del inicio de la creación. Lo vuelvo a repetir, Yom Rishon Brillat. Y en el caso del inicio de mes es un Yom, ¿va? Rosh Hodesh, Yom de Rosh Hodesh, que es el inicio, día del inicio del mes, que también se le conoce como el nacimiento de la luna, porque es cuando nace la luna. ¿Vale? Entonces, esos días son días de preparación. ¿Vale? Bueno, por eso es que los días de reposo, ¿verdad? Ese día de preparación no se cuenta para el conteo del día de reposo, sino el segundo día, que viene siendo el primer día, ¿sale? Y de ahí cuenta 6 días y el siguiente día es día de reposo, que viene siendo el octavo día. Así como nuestro Padre igualmente lo hizo al inicio de la creación. Él nos puso el ejemplo y es desde el principio nos dio a conocer el final. Miren, en los primeros 8 días, por eso yo a veces pregunto, fíjense, pregunto ahí algunos hermanos cristianos, eh, tienen mucho conocimiento de las escrituras, pero mal enfocado, adoctrinados con las doctrinas cristianas, ¿sale? Pero tienen conocimiento. Pero para yo darme cuenta cuál es su nivel de su nivel de conocimiento verdadero,
del mensaje verdadero de nuestro Padre Yahweh, de Yahshua nuestro Mashiach, yo le hago una preguntita. Por ejemplo, yo les comento, porque ellos hablan de 7 días, del día de Shabbat. Bueno, yo les digo, yo les pregunto, bueno, entonces, para ti le digo, la creación inicia con 7 días y termina en 7 días, pero ni siquiera lo entienden. Ni siquiera les pasa por aquí, por su mente. No saben qué es lo que estoy preguntando, porque no tienen profundidad, porque no conocen la esencia del mensaje verdadero de nuestro Padre Yahweh. Entonces, por eso nuestro Padre inicia con 8. Por eso el primer regocijo es el día 8. Inicia con 8 días y termina con 8 días. ¿Vale? ¿Por qué termina con 8 días? Acuérdense, porque el hombre, y eso lo vamos a ver lo voy a profundizar más en el tema del día de reposo. Los misterios del número 6, qué significa y quién lo representa. El número 6, número 7 y número 8 es importante para entender también el día de reposo. Y también este calendario. Bien, ¿qué significa el número 6 y quién lo representa? El número 6 significa los 6,000 años que tiene esta generación, que tiene de existencia esta generación de seres humanos. Son 6 días, pero 6 días son como 1,000 años, acuérdense, y 1,000 años son como 6 días. Por lo tanto, eh, esta generación de seres humanos tenemos nosotros como tiempo establecido aquí en la Tierra 6,000 años, o 6 días, como le quieran llamar. ¿Sale? Entonces termina nuestro tiempo aquí en la Tierra, 6,000 años, y luego entra el séptimo milenio, o el séptimo día, que es donde regresa Yahshua y nos llevará con él en el milenio, que es el séptimo milenio, o que viene siendo el séptimo día. ¿Sale? Y será un milenio de reposo. Por eso en las escrituras, en los mal llamados evangelios, no lo entienden a Yahshua cuando él dice que él es el día de reposo. Claro, porque él es el séptimo día, porque él es el séptimo milenio, porque él representa el número 7. Y eso significa el número 7, el día de reposo. Vamos a tener un milenio de reposo. Pero como 1,000 años es como un día y un día son como 1,000 años, pues viene siendo también el séptimo día. ¿Sale? Y termina el milenio, ¿y qué pasa? Viene el día del juicio. ¿Y cuándo se va a dar el día del juicio? En el octavo día o en el octavo milenio, como le quieran llamar. ¿Y quién representa el octavo milenio? El octavo día, el número 8, nuestro Padre Yahweh, porque nuestro Padre Yahweh era cielo infinito, mal llamada eternidad. Ya es la eternidad Él. Ya no hay más después de nuestro Padre Yahweh, ya es la eternidad. Por lo tanto, Él representa el número 8, porque en el octavo milenio cierra esta creación, ¿eh? Por eso decimos que inicia con 8 y cierra con 8. ¿Vale? Porque en el octavo milenio es donde se va a dar el día del juicio, y ya del día del juicio, las almas, ¿verdad? Que se van a salvar, se van a ir con nuestro Padre Yahweh, y las que no se van a ir al lago de fuego. En el octavo milenio, por eso cierra con 8. Inicia con 8 y cierra con 8, pero eso no lo saben nuestros hermanos cristianos, no lo entienden, porque no tienen profundidad, porque no conocen la esencia del mensaje verdadero de nuestro Padre Yahweh. No conocen, entonces es muy difícil para ellos, es muy difícil. Mm, Debo decirlo, ¿no? Que me sorprende, ¿verdad? Eh, en algunos de ellos, su ímpetu, ¿verdad? De escudriñar mucho las escrituras, pero así pueden durar 50 años, hermanos, hermanas, toda su vida escudriñando las escrituras, pero si no se salen de las doctrinas cristianas, me refiero a las católicas, evangélicas, pentecostés, adventistas, etcétera. Si no se salen de esas doctrinas, no, nunca van a despertar, nunca les va a llegar la revelación, nunca. Así tengan 50 años y queriendo aprender y queriendo escudriñar y etcétera. Lo que hacen es nada más esas doctrinas cristianas erróneas, mentirosas, acrecentarlas más.
Y se inventan, ahorita traen lo que le llaman ellos em, la unión hipostática, la teología, el cristología, etcétera, tantas cosas que se inventan, ¿verdad? Que a nuestro Padre ya se lo parten en dos, lo parten en humano y en divinidad. Y no, hombre, es tremenda la ceguera que tienen nuestros hermanos cristianos. Pero porque no quieren salir del cristianismo, no lo quieren dejar, lo tienen tan arraigado, ¿verdad? Que no lo quieren dejar. Pero sin embargo, les digo una cosa, para aquellas personas que son almas escogidas de nuestro Padre Yahweh, que son parte del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh, van a venir a este camino. Aunque no quieran, aunque no quieran, van a venir. Las que son del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. ¿Sale? Las que son almas que les son obedientes a nuestro Padre Yahweh, allá en el tercer cielo, donde nuestro Padre tiene su trono y donde está la Yaruchalain de los cielos, en el tercer cielo. ¿Sale? Todas esas almas que no se le revelaron a nuestro Padre van a venir, tarde o temprano, pero van a venir. Bien, entonces, por eso es importante conocer todo esto, para conocer verdaderamente el calendario hebreo. Miren, todo esto lo vamos a comprobar. Eh, todo esto que yo les estoy diciendo, cuándo caen los días de reposo, ¿verdad? ¿Cómo se basan? Se basan para conocer el inicio del mes y conocer el inicio del año. Todo eso lo vamos a conocer. Miren, vamos a leer ahora, vamos a terminar de leer el capítulo 16 porque no lo terminamos en el audio anterior. Leíamos del 1 al 13, ¿verdad? Pero en el verso 4, capítulo 16, verso 4, fíjense, lo vamos a volver a leer 4 y 5. Dice, y Yahweh dijo a Moisés, "He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo le pruebe si andan en mi Torah, en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán, dice, para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Lógicamente que el sexto día recogerán la doble porción porque el séptimo día, ¿verdad? No saldrán a recoger porque no habrá maná, porque es día de reposo, ¿sale? Entonces dijeron Moisés y Aarón y todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Yahweh, fíjense bien, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando les dije que llegaron, lo voy a leer en el verso 1 del capítulo 16. Lo voy a volver a leer para que vean qué día llegaron al desierto de Sin. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. ¿Sale? A los 15 días. Permítame poquito porque, ok. A los 15 días del segundo mes llegaron al desierto del Sin. ¿Sale? Ahora, ¿cómo dice acá? Dice, en la tarde, en el verso 6, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto. Es decir, el día 15 por la tarde les empezó a proveer el maná, que viene siendo el día 16, que viene siendo el día 16 del segundo mes, porque ellos llegaron el día 15 y dice nuestro Padre, dice, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto. Aleluya. Entonces, ¿cuándo les empezó a proveer el maná nuestro Padre? El día 16. Es decir, el día 15 por la tarde ya viene siendo el día 16. ¿Vale? Entonces, esto es bien importante. Tomen nota, ¿eh? Tomen nota. ¿Cuándo les dije yo que nosotros realizamos los regocijos? El día aquí, acuérdense, el día 8, el día 15, el día 22 y el día 29. ¿Sale? Bueno, si ellos empezaron a recoger maná el día 16, ¿sale?
¿Cuándo fue el siguiente día de reposo o el siguiente Shabbat? Pues, ¿verdad? Lo menciono así para que me entiendan. ¿Cuándo fue el siguiente Shabbat? Bueno, si recogieron el día 16, el día 17, el día 18, el día 19, el día 20, el día 21, son 6 días. El día 21 son 6 días. El día 21, que es el sexto día, recogieron doble porción para que el día 22, que es el séptimo día, no salieran a recoger porque era día de reposo. ¿Cuándo? El día 22. Lo volvemos a contar, ¿no? Por si hay duda. El 16 empezaron ellos a recoger el maná. 17, 18, 19, 20, 21. Aquí en el 21 son 6 días. 6 días trabajarás. Acuérdense del mandamiento, misbot. Y el séptimo día descansarás. Bien, el día 21 fueron los 6 días y el día 21 ellos recogieron la doble porción. ¿Sale? Para que el día 22, ¿verdad? Que es el séptimo día, es día de reposo. Ese día no se tenía que recoger maná. ¿Sale? ¿Sí me explico? Por eso nosotros celebramos los días 8, 15, 22. Acuérdense, 22 y 29. Entonces ellos llegaron al desierto del Sin el día 15 y le dice nuestro padre aquí en el verso 16. Dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Yahweh os ha sacado de la tierra de Egipto, porque en la tarde les iba a empezar a proveer el maná, que es el día 16, pues. Aleluya. Tomen nota porque esto lo vamos a ir comprobando, ¿eh? Lo vamos a ir comprobando en varias citas y lo vamos a comprobar en los mal llamados evangelios. Pongan atención porque aquí se les va a abrir los ojos, ¿verdad? A todos nuestros hermanitos, hermanitas, ¿verdad? Al pueblito que tenemos, ¿verdad? Nuestros hermanos y hermanas del Ajimna Hayot de WhatsApp, ellos ya lo conocen, estos temas. Pero a nuestros hermanitos de YouTube, pongan mucha atención, porque aquí se les va a caer esa venda que han tenido por mucho tiempo, ¿verdad? Que les ha eh, bloqueado su vista, ¿no? ¿Sale? Miren, vamos a leer también ahí mismo el verso en el capítulo 16 de Shemot, Éxodo, del verso 26 al 30, dice, 6 días lo recogeréis. 6 días iban a recoger lógicamente el maná, más el séptimo día, más el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Aleluya. ¿Vale? Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Fíjense bien. Aún así, hubo personas renuentes, pues, como hay ahorita tantas personas renuentes que no creen en la palabra de nuestro Padre Yahweh y en su Hijo amado Yahshua nuestro Mashiach, no creen. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? No creyeron, ellos dijeron, no es cierto. Salieron a recoger el séptimo día, maná, cuando se les había dicho que no. El mandamiento eran 6 días y el séptimo día descansará. ¿Sale? Y dice, y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo no quieren guardar mis mandamientos y mis leyes? Se enojó nuestro Padre por la desobediencia de estas personas, como ahorita está enojado nuestro Padre con mucha gente desobediente. Hermanitos, hermanitas, por supuesto que nuestro Padre nos perdona fíjense bien, perdona nuestras almas, pero no nos va a perdonar a nosotros, a este cuerpo, pecador, idólatra, desobediente. A nuestras almas sí, porque somos parte, porque somos de las almas que le somos obedientes a Él, y Él nos va a rescatar por ese hecho, ¿sale? Dice, mirad que Yahweh os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día.
Aleluya. ¿Y cuál fue el séptimo día? El día 22, porque si ellos llegaron el día 15 al desierto de Sin y nuestro Padre les dice, ¿verdad? Que les hará llover pan del cielo. Les dice, en la tarde sabrán, ¿verdad? Sabrán que Yahweh os los ha sacado de la tierra de Egipto, porque en la tarde les iba a proveer el maná. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, ya era el día 16. De manera que cuando les empezó a proveer el maná, ya era el día 16. ¿Vale? Entonces, del 16, ¿cuándo es el séptimo día? El día 22. El día 22 fue el séptimo día, fue el día que reposaron. Y así ya se fueron sucesivamente, hermanitos, hermanitas. Cierra el mes, cerró ese mes, 29 o 30 días, volvió a iniciar el mes y volvieron a iniciar con el día de reposo, ¿verdad? El día 8, el día 15, el día 22 y el día 29. Eso lo vamos a comprobar poco a poquito. En el desarrollo de este tema, vamos a ir comprobando esto que yo les estoy comentando, para que comprobemos el calendario hebreo lunisolar. Ahora vamos a leer del verso 33, ahí mismo en el capítulo 16 de Shemot, de Éxodo. Dice, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, o sea, un homer de maná, y ponlo delante de Yahweh para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Jarón lo puso delante del Edut, llamado testimonio, para guardarlo, como Yahweh lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Claro, porque ya llegando a la tierra prometida, pues ya iban a sembrar, por eso guardaron las semillas, guardaron semillas, para cuando entraron, llegaran a la tierra prometida, ¿verdad? Pues ya iban a empezar a sembrar y ya no, ya nuestro padre, acuérdense, les dejó de proveer cuando llegaron ellos a Gisgal. Gisgal fue la primera, donde se establecieron ellos, el primer lugar donde se establecieron ellos, el pueblo de Israel, ¿verdad? Antes de empezar con la destrucción con Jericó y algunos otros pueblos. Entonces, ellos se establecieron en Gilgal, empezaron a hacer sus siembras, y ahí nuestro padre, ya cuando ellos eh, cosecharon, nuestro padre les dejó de proveer el maná, y ya ellos empezaron a comer de sus cosechas, ¿sale? Y empezaron a ofrecer a nuestro padre Yahweh los primeros frutos, las primicias de los primeros frutos y las ofrendas que corresponderían, pues, ¿verdad? Al diezmo o el 10% de todo lo que cosechara cada quien. Tenían que entregarla a los servidores de nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? Que son a los mal llamados eh, sacerdotes, a los levitas, pues, ¿sale? Entonces, vean lo importante aquí. Vean que estamos comprobando, pues, el calendario hebreo conforme, ¿verdad? A la celebración del día de reposo y lo vamos a comprobar conforme a la celebración también de todas las moed solemnes. Miren, vamos a ir para comprobar que celebraban las lunas nuevas, el nacimiento de la luna, para conocer el día de inicio de mes, que es el día de Rosh Hodesh. Yom Rosh Hodesh, día de Rosh Hodesh. ¿Sale? Entonces, vamos a leer en Primera de Samuel. Vamos a buscar Primera de Samuel, capítulo 20. Ahí viene la historia de Saúl, ¿verdad? Cuando Saúl estaba bueno, ya quería matar a David, ¿verdad? El rey Saúl quería matar a David. En el capítulo 20, vamos a leer algunos versos del 5, el 5 lo vamos a leer, dice, y David respondió a Jonathan,
he aquí que mañana será nueva luna, y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Eso le dijo David a Jonathan. Le dice que mañana será la nueva luna. Aleluya. Mañana será la nueva luna. Muy importante. ¿Por qué? Porque por medio del nacimiento de la luna, el pueblo de Israel, ¿verdad? Eh, se daba cuenta del inicio del mes. Era la manera de llevar el calendario. Era la manera de conocer los tiempos, los días, los meses y los años, las estaciones también. Lo acabamos de leer en Berechit, capítulo 1, 14 al 19. ¿Sale? Para eso nuestro Padre estableció el sol, la luna y las estrellas, para determinar los tiempos, ¿verdad? Los días, los meses y los años y las estaciones. Para eso lo estableció nuestro Padre. Es decir, observemos, para que observemos, nos dejó la observancia del sol, la luna y las estrellas. No nos dejó ya algo establecido, preestablecido, no. Nos dejó la observancia, eso es lo bonito, eso es lo precioso, eso es lo auténtico, eso es lo esencial. Sale la observancia. ¿Sale? Entonces, vamos a leer ahora el verso 12, dice. Entonces dijo Jonathan a David, Yahweh, Elohim de Israel, será testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana, a esta hora o el día tercero. Si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. ¿Vale? Verso 18 dice. Luego le dijo Jonathan, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Eso le dice Jonathan a David, ¿vale? Porque pues David no quería ir porque no quería ir a celebrar la nueva luna porque el rey Shaul lo quería matar. Verso 24 dice, David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna se sentó el rey a comer pan. Aleluya. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace ese cuando nace la luna, hermanitos, hermanito? Cuando inicia el mes. En el día de Rosh Hodesh. Pues igual, nace la luna, ¿verdad? Nosotros le damos inicio al día de Rosh Hodesh. Le damos inicio, ¿verdad? El día que nace la luna a las 6 de la tarde y ese día de Rosh Hodesh lo cerramos al siguiente día a las 6 de la tarde. Es un día de preparación. ¿Hay sacrificio? Por supuesto que sí, en día de Rosh Hodesh. Claro que sí hay sacrificio. Hay toque de chofar, hay toque de chofar, hay toque de chofar. Mire, eso lo vamos a leer en Números para leer lo que es el toque de chofar. Pero bueno, vamos a terminar primero a leer aquí Primera de Samuel. Ahora en el verso 27 dice. En el verso 27 dice. Al siguiente día, el segundo día de de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David se quedó vacío. Pues es que David no iba a ir a celebrar la luna nueva. ¿Sale? Y en el verso 34 dice, del mismo capítulo 20, y se levantó Jonathan de la mesa en exaltada ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Sí, porque su papá lo quería matar, el papá de Jonathan, que es Shaul, el rey Shaul. ¿Vale? Entonces, ¿cómo, ¿cómo se dio cuenta el pueblo de Israel cuando salió de Egipto en el primer mes de Abib, que era el primer día del mes? Con el nacimiento de la luna, con el nacimiento de la luna. ¿Cómo llegó? ¿Cómo iba a saber el pueblo de Israel que iba a llegar el día 14 donde se iba a celebrar la Pesa? Pues
Claro que primero conociendo el inicio del mes, que es el nacimiento de la luna, y de ahí empezar el conteo para el día 14, ¿sale? ¿Cómo iba a saber el pueblo de Israel que el día 15 inicia la celebración, ¿verdad? De la Moed solemne de los panes sin levadura o masá sin levadura. ¿Cómo iba a saber el pueblo de Israel? Pues con base en el nacimiento de la luna, ¿vale? Con base en el nacimiento de la luna, hermanos y hermanas. Entonces, está comprobado, aquí lo comprobamos con el rey Shaul en Primera de Samuel, ¿vale? Ahora, en ese día, por eso hay toquido de trompeta. Miren, la tradición es allá en Israel. Miren, la tradición es eh, que allá en Israel, ¿verdad? Se les llamaba a estas personas, a los vigilantes, ¿verdad? Atalayá. ¿Han escuchado la palabra atalayá? Significa vigilantes de Yahweh y de Yahshua. Atalayá, Yah es de Yahweh y es de Yahshua. Entonces son vigilantes de Yahweh y de Yahshua. Se les llama atalayá, ¿vale? Ellos, ¿qué pasaba? Se iba uno hasta arriba al cerro más alto, ¿eh? Para ver el nacimiento de la luna, ¿verdad? Se iban tres personas, el que estaba hasta arriba del cerro, el que estaba a la mitad del cerro y el que estaba abajo del cerro, ¿vale? Entonces, si nacía la luna el día 29, porque el día 29 se iba y se checaba, ¿verdad? Se iban los tres, ¿verdad? Uno hasta arriba del cerro, que era el que veía, ¿verdad? El nacimiento de la luna, el día 29, porque el día 29 se celebraba el cuarto regocijo del mes, ¿sale? Entonces se iban el día 29, si nacía la luna, tocaban el chofar, el de arriba, el que estaba arriba del cerro, tocaba el chofar, ¿verdad? Dando a conocer que ya había nacido la luna. El del medio del cerro lo escuchaba y tocaba también el chofar para que lo escuchara el de abajo, el que estaba abajo. Y ya el que estaba abajo llegaba al pueblo a tocar el chofar. Informaba al pueblo de Israel que había nacido la luna, ¿vale? Si el día 29 no había nacido la luna, ya era seguro el siguiente día, ¿va? Pero de todas maneras hacían la misma estrategia, la misma metodología, ¿verdad? Iban los tres, se tocaba la trompeta y así sucesivamente hasta avisar al pueblo por medio del toquido de trompeta que ya había nacido la luna. Y eso lo vamos a leer en número 10:10. Número 10:10. Fíjense lo que dice número 10:10. Dice, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, fíjense bien, en los principios de vuestros meses, cuando nace la luna, tocaréis las trompetas sobre vuestros sacrificios. Aleluya. Tocaréis las trompetas el día de vuestros principios de los meses, en los principios de vuestros meses. Tocaréis trompeta, ¿sale? Porque se le conoce un día de aviso, pues. Se le conoce un día de preparación. Así como nuestro Padre preparó su plan perfecto, ¿verdad? También en el pueblo de Israel. Así como se preparan, Rosh Hodei, pues el nacimiento de la luna, se prepara el mes, el inicio del mes, el aviso del inicio del mes. Asimismo, cada una de las moed solemnes hay un día de preparación. No podemos celebrar la moed solemne el mismo día, iniciando el mismo día, preparar todo, no se puede, porque estaríamos transgrediendo Torah. Por eso existe el día de preparación. Por eso un día antes te vas a preparar para recibir la Moed solemne. Hay un día de preparación. Yo espero en el nombre de Yahshua que me esté dando a entender. Ahorita vamos a comprobar en los mal llamados evangelios, ¿verdad? Vamos a comprobar cómo las fechas de las Moed solemnes, ¿verdad? A qué se refiere cuando murió Yahshua, sobre todo en Pesach,
masa sin levadura o panes sin levaduras y primicias. Vamos a comprobar con base en el calendario que les estoy compartiendo, vamos a comprobar, ¿verdad? Con esas moedas que están, lo bueno que están ahí en el Nuevo Testamento, ¿eh? En los mal llamados evangelios, en los cuatro, ¿eh? En los cuatro evangelios mal llamados. ¿Sale? Pero miren, vamos a comprobar un poquito antes de llegar a los evangelios. Probablemente ya no nos alcance este audio, pero en un tercer audio, ahí lo vamos a explicar y ahí vamos a concluir este tema. Pero miren, a ver, vamos a ver, para que vean ustedes también, ¿verdad? ¿Dónde lo podemos comprobar? Antes de llegar a los evangelios, que esa es la gran prueba, ¿eh? Es la gran prueba tanto para el calendario, tanto para el calendario hebreo lunisolar, como para el día de reposo. Los evangelios son la gran prueba de que todo lo que yo les estoy explicando desde Berechit, mal llamado Génesis, ¿verdad? Todo lo que vimos en lo del rey Saúl ahorita, primera de Samuel, ¿verdad? Todo lo vamos a culminar en los evangelios. Todo lo vamos a comprobar. Todo se comprueba ahí en los evangelios. Miren, vamos a leer, por ejemplo, esto lo podemos también en Esther. Vamos a comprobar, ¿verdad? Que Esther, en el libro de Esther, ¿verdad? Se llevaba el calendario lunisolar. Vamos a ver el libro de Esther, capítulo 9. Vamos a buscarlo. Esther, ¿dónde está Esther? Esther, capítulo 9, verso 18. Fíjense bien. Ahí hay una historia, ¿no? En el libro de Esther, eh, que querían exterminar Nehemán, creo que el brazo derecho del rey Asuero, quería exterminar al pueblo de Israel, porque Nehemán precisamente era el nieto del rey Amalecita, el que dejó vivo, bueno, no lo dejó vivo, al final lo mató Chemuel, pero Saúl, el rey Saúl lo había dejado vivo, pero sí dejó vivo a la esposa y la esposa iba embarazada, ¿verdad? Del papá de Nehemán. Bien, este Nehemán eh, quería exterminar al pueblo de Israel que estaba allá allá en tierra de los medos y los persas. ¿Vale? Estaba en ese tiempo el rey Asuero. Entonces, ¿qué pasó? Aquí intervino mucho lo que es Esther. Su nombre verdadero en hebreo es Hadasa, ¿verdad? Hadasa intervino mucho para que se volteara, ¿verdad? Que el rey se diera cuenta de que era una trampa de Nemán, ¿verdad? Y entonces se dio cuenta, y entonces a quien mataron fue a Nemán y a su familia. Entonces, miren, ¿qué dice? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo una celebración. Y ahí el pueblo de Israel, ¿verdad? Nosotros le decimos engañados por el rabinato, ahorita actualmente, anteriormente engañados por los fariseos, empezaron a celebrar una fiesta. eh, Empezaron a celebrar ellos la fiesta de Purim, que ni es una fiesta autorizada por nuestro Padre Yahweh, ¿verdad? No es una fiesta que esté en Levítico 23. Sin embargo, el pueblo de Israel de ahí se agarró para iniciar la celebración de esta fiesta, fiesta pagana, ¿no? Porque esta fiesta no es de nuestro Padre Yahweh, ¿vale? Le llaman ellos la fiesta de Purim. Entonces, lógicamente, cuando logra salvarse el pueblo, ¿verdad? De las garras de Nemán, el pueblo celebra el 13 y 14, fíjense bien, celebra el 13 y 14. eh, y el día 15 reposa. El día 15 reposa, fíjense bien, lo voy a leer. Capítulo 9, verso 18 dice, pero los judíos, los Yaudín, dice que estaban en Susa, se juntaron el día 13 y el 14, 13 y 14 del mismo mes, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Fíjense bien,
Y el día 15 del mismo mes reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. ¿Por qué lo hicieron día de banquete y de regocijo? Porque ellos sabían perfectamente que ese día era un día de regocijo, era un día de reposo, era un Shabbat, pues como le llaman ahorita, pero no los sábados. Era un día de reposo y ese no lo podían profanar. Por eso ellos hicieron sus fiestas el 13 y 14. Y ahí, ¿qué sucede en esas fiestas allá en Israel? Pues hay de todo, hermanitos, hermanitas. Hay cervezas, hay vino, comen de todo. Es una muy liberal esa fiesta allá en Israel, ¿vale? Entonces se peca, pues, porque se toma. Y hablando de niños jóvenes, que en ese día les permiten tomar y beber de todo, de todo. Entonces, ¿qué pasa el 15? El 15 ya, ese sí lo respetan, porque es un día de reposo. Ahí sí lo celebran como debe de ser, como dice aquí, hacen banquete y se regocijan. El día 15, por eso el día 15, ojo, les vuelvo a repetir, ¿cuándo son los días de reposo de nosotros? Los días 8, los 15, los 22 y 29. Coincidencia no, hermanitos, hermanitas, coincidencia no. Vamos a leer ahora, ya lo leímos en el Éxodo 16, ¿verdad? Del 1 al 5. Llegaron el día 15, acuérdense, al desierto de Sin, llegaron el día 15, que fue un día de reposo el día 15, ¿y qué pasa el día 16? Pues el día 16 viene siendo el primer día de la semana, de la tercera semana del mes, el día 16. Por eso nuestro Padre les empieza a proveer el maná el primer día de la semana, que es el de la tercera semana de ese mes, que es el día 16. ¿Para qué? Para que 6 días junten el maná y en el sexto día les dio doble porción para que el séptimo día ya no recogieran, porque era día de reposo. Ojo, por eso llegaron el día 15, fue un día de reposo. En Hadasha, aquí en Esther, en el libro de Esther, celebraron Purín, ellos celebraron Purín el día 13 y 14, pero el día 15 lo reposaron porque sabían que era un día de reposo. No es casualidad, hermanitos, hermanitas. Ahora vamos a leer, fíjense, en Segunda de Crónicas. Ojo, tomen nota, tomen nota de esto que les estoy compartiendo, porque no son casualidades, son causalidades, ¿sale? Ya van dos pruebas, En, en Éxodo 16 y en el libro de Esther, capítulo 9. Ya van dos pruebas, y falta la gran prueba que es en los mal llamados evangelios. Ahora vamos a Segunda de Crónica. Vamos a Segunda de Crónica. A ver, Segunda de Crónica. ¿Dónde está? Creo que está aquí. Primera, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 9 y 10. Fíjense bien, aquí también estaban en una celebración. Fíjense, en el verso 9, al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la Moed solemne por 7 días. ¿Sale? Verso 10. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Miren, y a los 23 días ya envió al pueblo a sus hogares porque habían celebrado esta Moed solemne que le llama fiesta de la dedicación. Es la Moed de las cabañas. Allá en Israel le llaman Sukkot, pero nosotros no, porque el Sukkot es un nombre de un dios pagano. Tampoco le decimos tabernáculos, porque es una palabra sucia, ¿vale? Para nosotros es la fiesta, la Moed, pues, de las cabañas. Acuérdense que la Moed de las cabañas son 7 días, ¿sale? Y el octavo día te dice que cierra
con un día de reposo. Lo vamos a leer para que entendamos esto en Levítico 23. En Levítico 23, ¿verdad? En lo que se refiere a la Moed, mal llamada fiesta de las cabañas. Miren, desde el capítulo 23 de Levítico, verso 39 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis Moed, mal llamada fiesta a Yahweh, por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. ¿Sale? Es decir, esta Moed solemne se celebra 7 días, ¿sale? Y el octavo día es un día de reposo. Cierra con 8 días, ¿sale? Entonces, ¿qué leímos aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 9 y 10? Lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a repetir. Ellos estaban celebrando la Moed, mal llamada fiesta de las cabañas, por 7 días, ¿sale? Pero el octavo día es un día de reposo. Por eso esta Moed de las cabañas cierra con 8 días, ¿sale? Porque el octavo día es un día de reposo. Entonces, en Segunda de Crónica, esto era lo que estaba celebrando el pueblo de Israel. Lo voy a volver a leer. Verso 9 dice, del capítulo 7, ¿no? 9 y 10. Al octavo día dice, al octavo día hicieron solemne asamblea. El octavo día hicieron solemne asamblea. El octavo día porque es el día de reposo. Se reunieron para celebrar el día de reposo. Dice, al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días, porque habían cumplido los 7 días de la Moed, mal llamada fiesta de cabañas, y cerraron el octavo día con una gran asamblea. Aquí lo dice, ¿vale? Y habían celebrado, dice, la Moed solemnes por 7 días. Verso 10. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. Aleluya. ¿Por qué? ¿Cuándo inicia? ¿Cuándo inicia la Moed, la mal llamada fiesta de las cabañas? Ahorita lo acabamos de leer. El día 15. El día 15 inicia, hermano. Bueno, lo vamos a volver a leer, ¿eh? Lo vamos a comprobar. Que ya me está acabando el tiempo. Lo voy a volver a leer. Levítico 23, verso 39 dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis Moed, mal llamada fiesta a Yahweh, por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. ¿Cuándo inicia? El día 15 del séptimo mes. ¿Sale? Entonces, ellos celebraron 7 días, ¿sale? Entonces contamos el día 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Van 6 días. 21, 7 días. ¿Sale? Estos 7 días ellos celebraron las cabañas, la Moed mal llamada fiesta de las cabañas, 7 días. Y el octavo día, ¿qué dice? Que es, ¿qué? Día de reposo, también el octavo día, que viene siendo ¿qué? El día 22. El día 22. Volvemos a contar. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Qué día es el octavo día que estaban ellos, hicieron gran asamblea? ¿Qué es día de reposo? El día 22, hermanitos, hermanitas. Entonces, ¿qué dice el verso 10? Pues ya cerraron el día 22, cerraron el día de reposo del día 22, cerraron la Moed de las cabañas y se fueron a sus casas el día 23. Aleluya. Aleluya, hermanitos, hermanitas. Aquí está comprobado. Aquí estamos comprobando el calendario a luz de las escrituras, el calendario lunisolar.
que también es el calendario hebreo. El calendario hebreo allá en Israel efectivamente se rige conforme al nacimiento de la luna, pero ellos le cambian para el día de reposo y le cambian también para el inicio de los años, ¿eh? Ojo, ojo. Entonces, aquí estamos comprobando, hermanitos, hermanitas, ¿cuándo es nuestro día de reposo? Lo vuelvo a repetir, el día 8, el 15, el 22, como aquí nos estamos comprobando cuándo se llevó esta gran asamblea, cuándo fue el día de reposo, el día 22, porque el día 23 ya se fueron todos a sus casas. Aquí lo dice el verso 10. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares. El día 23, porque el día 22 cerró la moed de las cabañas, mal llamada fiesta. Cierra el día 22 con un día de reposo. Por eso hicieron esa gran asamblea. Cierra el día 22. ¿Y cuál es nuestro último reposo del mes? El día 29. Son 4 por mes, hermanitos, hermanitos. 4 regocijos por mes. No puede haber más, no puede haber 5, ni puede haber menos tampoco. ¿Vale? Pues esta revelación es tremendo, hermanitos, hermanitos. ¿Vale? Vamos a cerrar. Ya se me terminó aquí, ¿verdad? Eh, se me terminó ya este audio, ¿verdad? Ya llegamos a la hora de este video. Se me activó una alarma, pero no, nunca quede la alarma del video, ¿no? No es otra alarma, ¿verdad? Pero vamos a llegar aquí al final de este segundo audio. Hermanitos, hermanita, vamos a continuar. Es necesario un tercer audio porque vamos a comprobar todo esto, lo vamos a comprobar con los mal llamados evangelios en un tercer audio. ¿Sale? Por lo pronto que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom y nos llene de la Ruach Yahudá y su rocadores y llene de luz nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén. De amén. Shalom, shalom familia, ¿verdad? Y nos estaremos viendo en un tercer audio de este tema para concluirlo, ¿verdad? Y comprobarlo con los mal llamados evangelios. ¿Sale? Shalom, shalom para todos.